A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos están escuchando en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Tipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También está Onda Digital TV, Fuego TV y Quillabamba TV transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web, radiosantarosa.com.pe. Bien, aunque me avisan que hemos tenido algunos problemas con el Facebook, ojalá que se resuelvan a la brevedad posible y estamos en YouTube para todos ustedes. Muy bien, hoy día es 20 de noviembre del año 2023 y la noticia, como todos saben, viene internacional. El candidato Javier Milei ha obtenido la presidencia de la República de nuestro hermano país de Argentina. Le ganó pues al ministro de Economía, Sergio Massa, que deja el país con 140% de inflación, una inflación terrible para los argentinos que están sufriendo, ¿no? Rosa María ayer decía, Massas era el hambre para Argentina, lo que para el Perú era Castillo. Pero hay que decir también que lo bueno del día de ayer es que el señor Massa inmediatamente ha reconocido el triunfo de Javier Milei. Ojalá los políticos peruanos aprendan a reconocer cuando pierden y no salgan con narrativas poco reales. Esa es la noticia internacional. Hoy día Rosa María va a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde sobre lo que pasó en Argentina y el panorama, cómo se está pintando el panorama en América Latina. En noticias nacionales siempre volvió la presidenta de la República. Los dominicales nos informan sobre algunas denuncias, en el caso del señor Otárola y el carrito que lo ha escondido. Y también la SUNAFIL ha multado con $500,000 al Congreso de la República por despido de una trabajadora. $500,000 que lo pagaremos nosotros, ¿no? Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos con Muy buenos días, Abel. Muy buenos días. Mil disculpas por la demora. Acá estoy. Estaba cuadrando un poco la cámara y no le he cuadrado todavía ni siquiera muy bien. Ahora sí. Creo que ahí estamos mejor. Bueno, nada, vamos a comentar todas las cosas que ha señalado. Por supuesto, vamos a hablar largamente sobre el triunfo de Milei en Argentina, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centic, tu socio en tecnología, te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.pe. Palestra, International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información, ingresa a institutopalestra.com o escribe al 994-820-148. Y muy bien,
estamos aquí también para recordarles que ustedes nos pueden ayudar. No se olviden de que pueden yapear, plinear, en fin, con cualquier billetera electrónica hacer una donación a Radio Santa Rosa. Y también pueden hacerlo a través del sistema PayPal con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Las instrucciones ingresando a www.radiosantarosa.com.pe y ahí pueden encontrar con facilidad cómo hacernos una donación. Y bueno, Abel, ha sido un fin de semana con audios y videos, ¿no? Y también con el triunfo de Milei, del que vamos a hablar extensamente en el segundo bloque de este programa con Francisco Belaúnde. Pero vamos a los audios y videos. El viernes se conoció, y luego se ha publicado la segunda parte, una conversación entre Nicanor Boluarte y la señora Maritza Sánchez, una profesora que fue cercana a Pedro Castillo en 2017 y que termina acompañando a Dina Boluarte en la campaña del 2021. Esta conversación extensa entre Boluarte, Nicanor y Maritza Sánchez se ha ido publicando por partes. Creo que la última parte publicada por Epicentro, por Daniel Llovera, es muy interesante porque da cuenta de que Nicanor Boluarte es en realidad un gestor, un lobista de determinados intereses y le explica que es muy importante para el regreso a la presencialidad de las escuelas que se mejore la infraestructura escolar, lo cual podría ser un buen deseo, hasta que le dice, mira, estas cosas hay que hacerlas bajo declaratoria de emergencia para que no hayan licitaciones y así puedas contratar directamente. Si ese era el tipo de conversaciones que tenía con una directora de Educación Regional Lima, cuando su hermana era ministra, la primera reacción de todos ha sido cómo será la conversación que tiene hoy cuando su hermana es presidenta. Y durante el fin de semana también el diario El Comercio ha publicado extensamente los privilegiados puestos que obtiene el señor Boluarte para sus allegados en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de prefectos y subprefectos que son parte de la organización de su nuevo partido político. Esto no deja bien parada a Dina Boluarte, en absoluto. Pero lo que ha causado también extrañeza es su éxito en su reclamación laboral. Este fin de semana se ha conocido que en el año 2021 la señora Boluarte, siendo ministra de Estado, reclamó a RENIEC por el pago de la canasta navideña, del bono sindical, de una serie de beneficios laborales que ella dice, presume, que le corresponden. Y al hacer la cuenta, más intereses y qué sé yo, pues la cuenta salió un poco abultadita y el juzgado falló a favor de Dina Boluarte por una cantidad superior a los 400.000 soles. El asunto es que RENIEC ha apelado, por supuesto, y esto está por resolverse. Es difícil que un juez resuelva en contra de un reclamo laboral de la propia presidenta de la República. Pero hay que ver cómo reclama por la canasta navideña y por una serie de beneficios. Al mismo tiempo, SUNAFIL ha multado al Congreso de la República por una cantidad superior, incluso, casi $500,000 de soles. Y ha multado por la conducta de un mochasueldos, el congresista Tello, al cual no le va a pasar nada. Porque SUNAFIL ha encontrado que efectivamente hay una serie de faltas graves. Despedir a una mujer embarazada es una falta grave. No pagarle sus remuneraciones completas es una falta grave. Hostilizarla es una falta grave. A la señora de esa multa no le toca nada. Pero está claro que con esa multa puede iniciar una reclamación, presumo yo, en también el sistema que tanto ha acogido a la señora Dina Boluarte. ¿Y qué va a hacer el Congreso? Pagar. Todos los peruanos tenemos que pagar con nuestros impuestos la multa que en realidad le corresponde a la conducta del señor congresista Tello. ¿Les parece justo? A mí no me parece justo, me parece sumamente injusto. Y alguien debería hacer algo al respecto en el Congreso. Por lo menos correrle el traslado, ¿no es cierto?, de la multa al señor Tello. Y que sea solidariamente responsable con el Congreso y que pague lo que le corresponde, porque es su responsabilidad el maltrato sufrido
por la trabajadora. ¿Qué más hemos tenido ayer? Una denuncia interesante de Christopher Acosta en Latina. Esta vez se trata de una especie de club de amigos que logran conseguir contratos CAS nada menos que en la Junta Nacional de Justicia. Son 7 amigos, todos de la misma universidad, todos han trabajado en la misma cevichería que se llamaba La Tremenda Corte, además. Todos han trabajado en el mismo gimnasio, unos son enamorados, amigos, etcétera, y todos consiguen trabajo CAS en la misma oficina, ¿no? Que es el área disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia. Parece que hay algo raro ahí, ¿verdad? No es raro que 2 personas que han ido a la misma universidad terminen trabajando en el mismo sitio. Eso en el Perú es, digamos, común. Pero que 7 de la misma promoción, de la misma universidad, y que todos declaran en sus currículums información evidentemente falsa, porque es imposible que una cevichería y un gimnasio tengan 7 abogados, todos a la vez, o más o menos a la vez, incluso cuando las personas jurídicas ni siquiera estaban operando, como se acreditó en el reportaje, es más que raro. Es producto de este credencialismo, ¿no? La necesidad de mentir en los CVs para que te contraten en el Estado. ¿No? Necesito tener alguna experiencia laboral. Ya, soy abogado de tal cevichería. Perfecto. Esa es mi experiencia laboral. Ciertamente son contratos CAS, contratos que son a plazo determinado, pero los montos para un abogado joven no son pocos, son 6.000 soles, 8.000 soles, estamos hablando de cantidades más o menos interesantes por 45 días, por 30 días, por 6 meses, y todos amigos de la misma collera. El organizador de la collera no quiso dar declaraciones y la Junta Nacional de Justicia tiene que dar una explicación. Ojo, esto no tiene nada que ver con la persecución del Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Acá lo que hay es una fiscalización administrativa, ¿no es cierto?, que depende del área que contrató a estas personas. La Junta lo que ha dicho es que el comité de contrataciones es tripartito e incluye a una persona de la misma oficina que hace la solicitud de trabajos, ¿no es cierto? Porque necesitan más trabajadores, en este caso necesitaban más abogados para tramitar expedientes. Pero que todos sean de la misma collera es bastante extraño. Ahora, ¿cuánto de esto no pasará en el resto del Estado peruano? Eso hay que revisarlo. En todo caso, lo que está objetivamente mal es mentir en un CV. Porque no puede ser que la mamá sea la dueña de la cevichería, entonces la mamá te firma el certificado de que ha sido mi abogado a ti y a 7 más. No, pues, o sea, eso es una tomadura de pelo. Una absoluta tomadura de pelo. ¿Qué más ha pasado este fin de semana? Abel, tenemos... El carro del señor Otaro lo ha escondido. No quiere que vean en qué carro fue a ver a sus Mira, amigas Yesiré Pinedo. esto es una cosa muy extraña, de verdad. El señor Otárola puede hacer con su vida privada lo que le provoque, ¿no es cierto? Ha tenido varios hijos en diferentes mujeres, su problema, ¿no? De nadie más. Es su asunto, ¿no? Así, los problemas familiares de los funcionarios públicos no son públicos, son privados. Pero si tiene un interés especial en una persona y esa persona termina trabajando para el Estado luego de visitar su oficina, el problema deja de ser privado para ser público. Ese es el asunto. La acusación contra el señor primer ministro es que lo visitan 2 mujeres que él niega conocer, que dice que no son sus amigas, que le exponen sus problemas, le enseñan sus currículums y mágicamente aparecen contratadas en 2 puestos importantes en el Estado. Pero que luego el carro asignado a él, un carro que no tiene GPS, aparece en la puerta de la casa de una de estas señoritas. Carro que hoy está escondido, según testimonio hoy en la mañana he escuchado a Marcos y Fuentes de la Encerrona. El reportaje también es de anoche. Bueno, el carro está escondido. Los choferes no quieren que se sepa. Un chofer habla y dice que ese carro está asignado a Alberto Tarola. Es un carro Lexus que no tiene GPS. ¿Qué tal? Para este tipo de cositas.
Reitero, el señor Otárola puede ser amante del amor. No importa quién visita, a qué horas lo hace, es un problema. Pero si esa persona consigue un trabajo en el Estado, ya deja de ser su problema y comienza a ser un problema público. Y el señor Otárola es un hombre que tiene muchos enemigos en el mismo Estado. Y esta información se va a hacer pública de todas maneras, como se hace pública la información del señor Nicanor Boluarte. Exactamente igual, con el que no se lleva muy bien. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que el señor Otárola no es cualquier ministro, es el presidente del Consejo de Ministros y además es el hombre que gobierna en la práctica el Perú el día de hoy. Y sí, es sumamente poderoso. Por lo tanto, conseguirle trabajo a sus amigas no le cuesta nada. Una llamada telefónica. Ese es el problema. Ay, Abel, qué país el que tenemos. De esas noticias tenemos todos los fines de semana. Y bueno, vamos a Argentina, porque creo que ya recorrimos el Perú. Ah, bueno, se sigue peleando por el bicameralismo. La presidenta retornó, Rosa María. Ya está Sí, en... Sí, sí, sí. sí, y da lo mismo, da lo mismo. Ya tiene 5 viajes en 4 meses, ya qué más. Pero hay un detalle, ¿no? No tenemos ministro del Interior. ¿Qué detalle? No hay apuro, no se ha hecho el anuncio todavía. Esperemos que jure hoy, ¿no? O estamos como para no tener ministro del Interior, digo yo. El miércoles en la tarde lo censuraron. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. No tenemos ministro del Interior. La renuncia ya fue aceptada porque evidentemente tiene 72 horas para hacerlo. Se tuvo que aceptar el sábado. Domingo, lunes. Yo pensé que ayer juramentaba, ¿no? Con un poquito de apuro, llegó la presidenta. Bueno, ya inmediatamente he coordinado todo por teléfono, remotamente, y estamos haciendo la ceremonia y entrando yo a Palacio. No. Se fueron a dormir tranquilos. Vamos a ver qué hacemos hoy día. No hay apuro. No hay apuro. Fantástico. Hablando de audios y videos, me estaba olvidando de Corpac, la Pepa que publicó Juan Carlos Tafur el día viernes. ¿Qué tal video? Sudaca, que dirige Juan Carlos Tafur, y él reporteando directamente, consiguieron varias horas de grabación de la torre de control de Corpac en el aeropuerto Jorge Chávez, el día del accidente, ustedes recordarán, en el que murieron 3 bomberos aeronáuticos, son bomberos especializados. Los bomberos tenían que hacer un ejercicio, un simulacro para ver su tiempo de respuesta a emergencia en pista. Y la versión oficial de Corpac siempre fue: jamás tuvieron permiso para ingresar a la pista. Esa fue la versión oficial. Pues los videos presentados por Juan Carlos Tafur demuestran una realidad completamente diferente. Primero, una conducta de la torre de control, por decirlo menos, displicente, ¿no? Poco atenta. Una señora haciendo una siestita con una silla frazada y almohada, el controlador aéreo que llega con bastón, ¿no es cierto? El supervisor que no duerme sino dormita 14 minutos, no tiene ni siquiera la previsión de decirle: oigan, vamos a tener un simulacro a las 3 de la tarde, ¿eh? ¿No? ¿Que es con ingreso a pista o no es con ingreso a pista? No. Cuando recibe la llamada del operador, el operador autorizado el simulacro. Listo. Y los bomberos actúan según sus instrucciones. Obviamente, si están haciendo un ejercicio para ver su tiempo de respuesta, es en pista, ¿no? Pero claro, la excusa de Corpac es que nunca dijeron autorizado el simulacro con ingreso a pista. No le dijeron eso. Entonces, como no le dijeron eso, el bombero es el culpable. Pero hay una serie de conversaciones que ahora se escuchan perfectamente claras, donde se ve claramente la descoordinación en la torre. Donde es: tú no le dijiste, pero ¿por qué no le dijiste? Pero ¿quién sabía? A mí no me dijeron, a mí sí me dijeron. Yo sí sabía. Reconocen que sabían que era con ingreso a pista. El supervisor. ¿Por qué no nos han presentado estos videos con audio?
porque hay un micrófono independiente que graba todas las conversaciones. Y lo único que ha hecho Juan Carlos Tafur es conseguir las dos cosas, el video y el audio, y ponerlos juntos. Y se ve clarito, clarito qué fue lo que pasó. ¿Por qué es esto importante? A ver, vamos a explicar. La comisión que investiga el accidente aeronáutico, ¿no es cierto?, ha exonerado de responsabilidad a Corpac. Pero los familiares de los fallecidos, que son parte civil, siguen un proceso judicial en el Callao. Y en ese proceso judicial se determinan también las responsabilidades y, de ser el caso, las indemnizaciones. Si la culpa del accidente la tienen los bomberos, y son los bomberos los que han fallecido, nadie paga nada. Pero si la culpa del accidente la tiene Corpac, habiendo 3 bomberos fallecidos, Corpac tiene que indemnizar a las familias. Es otra la responsabilidad. Corpac ha hecho lo indecible por decir que no tiene responsabilidad para no pagar las indemnizaciones correspondientes. De hecho, ayer un comunicado extenso de Corpac se ratifica en su versión de que no tiene ninguna responsabilidad, que dice que sí, que efectivamente las escenas no son las mejores, las posiciones de los controladores aéreos que estaban descansando, pero ya los han capacitado, los han llevado afuera, han capacitado más de 70 controladores, ya, todo muy bien. Insisten en que los bomberos entraron a pista sin autorización, cuando no es lo que se observa luego del accidente, porque hay un pacto ahí de encubrimiento. Todos dicen que estamos cerrados en que no hubo ingreso a pista. Sí, cerrado. Nunca les dimos ingreso a pista. Y no es verdad, porque el supervisor dice, era con ingreso a pista. Yo no te dije, yo sí te dije, yo no te dije. Les recomiendo a todos que vean el video de Sudaca. Dice Corpac que es un video editado. Evidentemente, el video completo de antes, durante y después dura varias horas. Pero la verdad es que está bien claro lo que pasó. Y sí, hay una descoordinación absoluta, pero que le ha costado la vida a 3 personas y que pudo costarle a mucho más, porque recuerden ustedes que el camión de bomberos impacta contra un avión repleto de pasajeros a punto de decolar. Imagínense ustedes un accidente en el que hubieran muerto mucho más personas dentro de ese avión, por una negligencia absoluta, por una displicencia, ¿no? Es decir, un relajamiento. Si tú estás de guardia como controlador aéreo, tienes que estar absolutamente atento, porque los accidentes ocurren. Y el aeropuerto Jorge Chávez no es, pues, precisamente el aeropuerto más transitado del mundo, pero tiene tráfico. Tiene tráfico. Y estamos poniendo nuestras vidas en manos de personas que están en otra historia, ¿no? Un supervisor tiene que supervisar, no estar dormitando y no dejar todo en las manos de 3 operadores que son los que están de turno mientras el resto ronca, sin haber coordinado con los 3 operadores las actividades de esa tarde o de ese día, que se coordinan previamente. Terrible, terrible. Y felicitaciones a Juan Carlos por conseguir un muy buen material que aclara a todas luces lo que pasó. Yo no creo que esos 3 bomberos hayan tenido una vocación suicida de meterse a donde no debían meterse, si es que no estaba coordinado que entraran. Y han tenido un punto ciego en el que simplemente no podían ver el avión, y a la velocidad que agarra el avión para poder despegar, simplemente no hubo forma de detenerse. Una tragedia, la verdad. Pero una tragedia donde Corpac no está diciendo toda la verdad. Y se va a dilucidar, sí, en un juicio, en un proceso penal. Ellos ya ganaron el informe de la Comisión de Accidentes Aéreos, pero dudo mucho que ganen en el juicio. Dudo mucho. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Abel? Ese es el panorama nacional.
El nacional. Ahora nos vamos el al internacional. internacional. Ese está interesante, más interesante. Bueno, yo la verdad que pensaba que iba a ser muy difícil para Milei ganar las elecciones porque el peronismo, como dijo el expresidente de Uruguay, José Mujica, esa cosa tan extraña que hace que la gente vote incluso a sabiendas de que le está yendo mal y de que le puede ir peor, sigue votando por lo mismo porque el miedo al cambio es terrible, terrible. Y nosotros lo tuvimos acá en 1990. Fíjate tú que eso es una historia bien interesante porque yo anoche veía mucho paralelo. Mario Vargas Llosa en 1990 presenta al país un programa liberal. ¿Y qué hace Alan García para impedir que gane a como sea? Una campaña de miedo, una campaña de terror, un comercial horrendo donde nos iban a aplicar un shock, íbamos a caminar como mutantes por el Perú, ¿no? ¿Y cuál fue la campaña de Alberto Fujimori? No shock, no shock, no shock. O sea, yo soy el que no te da miedo. Los dos eran outsiders porque Vargas Llosa tampoco era un político tradicional. Los dos proponían un cambio. Obviamente, en 1990 en el Perú, si tú no proponías un cambio, no estabas en la pelea. Aun cuando Alba Castro sacó 20% de la votación, porque el APRA controlaba el Estado, como Massa controlaba el Estado argentino, ¿no? Pero lo interesante fue que Vargas Llosa propuso un programa liberal de verdad, un programa liberal muy parecido al que está proponiendo Milei. Liberalización del comercio exterior, ¿no es cierto? Libre flotación del dólar. No propuso la dolarización, pero sí la libre tenencia de moneda extranjera y la libre flotación del dólar. Y una reforma comercial internacional espectacular, ¿no? O sea, simplemente te bajas todos los aranceles, reduces el número de impuestos, fijas prioridades, ¿no es cierto? Ya no tienes un mercado único de cambios, tienes un solo tipo de cambio. ¿Y qué pasó? Vargas Llosa perdió. Ese fue un plan que resultaba aterrador para la población gracias al APRA. Perdió en segunda vuelta. Y ganó Fujimori. A los 15 días se dio cuenta de que si no hacía eso, no tenía país, porque no había nada de recaudación en ese momento. No había forma de pagar la planilla que no fuera emitiendo. Y si sigues emitiendo, seguíamos volando en hiperinflación. Y la diferencia de Milei, eso sí, es que en 1990 el Perú además tenía terrorismo. Abimael Guzmán y sus huestes sueltas, Polay, se había escapado, ¿se acuerdan ustedes? Se había escapado 15 días antes de que se vaya Alan García en un túnel. Entonces tenías terrorismo, hiperinflación, cero inversión en el Perú, una recesión espantosa, espantosa. Y la gente votó por Fujimori por miedo. Y llegó Fujimori y aplicó el plan de Vargas Llosa. Porque se lo explicaron bien clarito. Le dijeron, ¿es esto o te mueres? No hay nada más que puedas hacer. Y el país fue bastante consciente, creo yo, después del shock, de que no había otra alternativa. No había otra alternativa. Y fue un día tremendo para los que vivimos el día después del shock. Fue un día tremendo. Ni siquiera podíamos salir a trabajar, porque no sabíamos cuánto valía nada. La devaluación fue de 400% en un día. 400. Imagínese usted que vaya a comprar, no sé, un jabón, ¿no? Y haya subido, el jabón valía, pues no sé, 1.000 millones de intis y ahora valía 40.000 millones de intis, por poner una cifra en lo que no sabías lo que valían las cosas. No tenías idea. Todos los establecimientos comerciales cerraron. Pero además se hizo algo muy importante. Se hizo un programa de apoyo social brutal para alimentar a la población. O sea, Foncoves le dio de comer diariamente a millones de personas en el Perú durante un año hasta que la gente fue saliendo. Y salimos. Las empresas no competitivas en el Perú, mantenidas mercantilistamente, murieron. Pero las empresas que podían competir internacionalmente resistieron y resistieron más fuerte que nunca y ahora exportan al exterior. O sea, la economía peruana se curó. Eso fue lo que pasó en 1990 hasta 1998, que viene una recesión que fue fuerte,
pero que luego todo eso a partir del año 2001 se comienza a revertir y tenemos el famoso crecimiento entre el 2004 y el 2019 que logra sacar a 40% del Perú de la pobreza por estos fundamentos macroeconómicos que son bien sanos. O sea, no se gasta lo que no se tiene. Primera norma. No me endeudo para gastar lo que no tengo. No, 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 no. Me endeudo, ¿no es cierto?, para gastar lo que sí tengo. O que estoy seguro que voy a tener. No emito inorgánicamente, por lo tanto. El BCR es absolutamente independiente del MEF, controla férreamente la moneda y no permite que el sol se devalúe. Esa es la razón por la cual, además, señores, hemos tenido una recesión. Tenemos una recesión en este momento y el sol sigue ahí firme, porque el BCR lo tiene bien controlado. Hemos pasado una pandemia y el sol, todo mal, pero el sol sigue firme, controlado por el BCR. Tal vez Milei no conoce nuestro BCR post-93 y tiene nuestro BCR que tenía, ¿no es cierto?, 50 tipos de cambio, igual que en la Argentina. Y eso va a ser importante. Si Milei mira la experiencia del 90, y los argentinos miran la experiencia del 90-91, miren esos años, van a ver que es posible un camino duro, es duro, sí, pero sales curado. Lo que tú no puedes tener es una recesión de 20 años, pues. Hace 20 años que Argentina vive mal, y cada vez peor, y no mejora, con recetas socializantes, estatistas. Ahora, ¿podrá Milei gobernar con tan pocos en el Senado y tan pocos en diputados? Juntos por el Cambio, el partido que llevaba de candidata a Patricia Bullrich, el partido Macri, la coalición en realidad, es una coalición que está prendida con alfileres. Y no todos estaban de acuerdo con apoyar a Milei, pero está claro que el electorado de Patricia Bullrich sí votó por Milei, porque si no, no hubiera ganado. Massa ha sacado lo mismo que en primera vuelta. Milei ha cosechado al otro lado. Lo que se creía imposible, Milei lo logró con un discurso mucho más moderado. Y bajándole la retórica, ¿no? La retórica de Milei es lo que asusta a los grupos medios, incluso a los liberales, porque centra el discurso en asuntos que son anecdóticos. O sea, la venta de órganos es absolutamente anecdótica. No tiene nada que ver con un programa de liberalización del comercio, que es lo importante para Argentina. Un país netamente exportador que se hizo sobre sus exportaciones, el granero del mundo, la carne congelada del mundo entero, esa gran potencia agropecuaria que es Argentina, que hoy no lo es simplemente porque los gobiernos kirchneristas le pusieron impuestos hasta las exportaciones y se pelearon hasta con los exportadores. Es decir, hacer empresa en Argentina es dificilísimo, muy complicado. Y hoy viene un mundo diferente, ¿no? Porque además hay que decir algo que es complicado y nos pasa también acá. Los jóvenes argentinos no aguantan 20 años más de recesión. Y son esos jóvenes los que han sostenido a Milei, porque es eso o irte de tu país. Como muchísimos lo han hecho hacia Europa, Canadá, Estados Unidos, donde hay colonias argentinas en este momento muy grandes. Es un país de creación migrante, netamente migrante es Argentina, y ahora es un país que emigra. Muy bien, estamos ya con Francisco Belaúnde, nos está esperando para conversar sobre el triunfo de Milei, lo que significa en la geopolítica latinoamericana, y también, por supuesto, las reacciones de los distintos presidentes de Sudamérica. Hay una muy curiosa, la de Petro, que le encanta meter su cuchara donde no le importa, y la respuesta de Bukele. Petro se queja del triunfo de Milei y Bukele le pone, ahora dilo sin llorar. Y esta es una conversación entre presidentes, ¿eh? No son unos chiquillos haciendo memes, no, entre presidentes. Muy bien.
Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María, recordándole y agradeciendo a nuestros amigos que entran al PayPal, que entran a las billeteras electrónicas para el sostenimiento de Radio Santa Rosa. Les estamos muy agradecidos. Continúen haciéndolo, por favor. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Francisco Belaúnde. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra con nuestro invitado, el doctor Francisco Belaúnde, internacionalista, para ver lo que pasó en Argentina y cómo se plantea América Latina. Rosa María, adelante. Así es, hay muchas cosas interesantes del triunfo de Milei ayer. En primer término, las reacciones de los presidentes de América Latina. Y eso nos dice cómo se va marcando un poco la cancha, ¿no? Creo que el más sensato fue el chileno Boric, el más insensato el colombiano Petro, el diplomático Lula, que hace un tuit de felicitación. Ahora los presidentes se felicitan por tuit, donde felicita al pueblo, la democracia, el triunfo de la democracia. No habla Milei, ¿no es cierto? La señora Boluarte, nuestra presidenta, que manda un cálido abrazo. No sé por qué cálido. Claro, tenía que adjetivar de alguna manera que está contenta. Y lo mejor del día, Bukele metiendo su cuchara también contra Petro, lo que contaba hace un momento, y le dice Petro quejándose que los neoliberales han ganado, y Bukele le dice, a ver, ahora dilo sin llorar. Entonces, ¿cómo va a funcionar Argentina? Porque además el discurso de Milei, ya en segunda vuelta, incluso en la entrevista con Jaime Bailey, es muy claro respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, ahí no hay discusión. Simplemente no hay trato, no hay relación. No le interesa tener relación con dictaduras. Con Brasil, la cosa es más complicada. Sí, sí. ¿Cómo Sí. ¿Cómo se coloca Argentina hoy respecto de la política de la región? Bueno, eso es lo que habrá que ver, pero efectivamente ya las reacciones en Twitter, ¿no? Ya te dan un indicativo, ¿no? Ya te dan un indicativo. Es verdad, lo de Petro es absolutamente, hay que decirlo otra vez, es absolutamente irresponsable, ¿no? Porque él se pone en una situación de comentarista, que alguien está en su casa, en un bar, que hace comentarios, cuando es jefe de Estado. Ya hay relaciones de Estado entre Colombia y Argentina. ¿Cómo es posible otra vez, como lo hizo con el Perú, que este señor se ponga en este plan, ¿no? Está indicando claramente que es un irresponsable y que no termina de distinguir el rol de jefe de Estado con el de un activista político, ¿no? Eso es realmente, me parece increíble de parte de un jefe de Estado. Ahora, Bukele también, por supuesto, aprovecha, ¿no? Y se pone pues en un plan también de palomía, ¿no? De palomía, ¿no? Y bueno, ya están hace rato porque efectivamente Petro comenzó a atacar a Bukele, ¿no? Y más allá de lo que se pueda pensar, un jefe de Estado no puede hacer eso. No puede atacar a Ahora, otro. la relación Mercosur, ¿cómo se recompone ahora de los 4 países del Mercosur? Eso va a ser bien interesante, ¿no? Porque efectivamente hasta ahora Mercosur es un organismo bastante proteccionista, ¿no? Tienen un arancel común bastante algo, cosa que, por ejemplo, en la comunidad andina, recuerdo al público, no tenemos un arancel común, ¿no? Cada uno tiene su propio sistema comercial respecto de lo que es los países fuera de la comunidad andina, ¿no? En el caso del Perú, pues somos muy liberales, ¿no? No es el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, con Mercosur es interesante porque además había un debate últimamente sobre la posibilidad de que los países miembros de Mercosur puedan firmar TLCs por su cuenta, que es un poco lo que se hizo en la comunidad andina y que estuvo a punto, por cierto, de provocar la ruptura de la comunidad andina. En ese momento, Ecuador, Bolivia no querían saber absolutamente nada, ¿no? Y todo eso parecía que, me acuerdo que hubo en ese momento una especie de misa por el aniversario de la comunidad andina, pero más parecía una misa de saludo de cuerpo presente. Yo recuerdo que fue una cosa bastante especial, porque la cosa estaba pues dramática, ¿no? Bueno, algo parecido se puede presentar efectivamente en Mercosur, y ahí la calle, el presidente de Uruguay, ¿no? El presidente de Uruguay está muy decidido, ya está negociando con China, y quiere también firmar TLC con Estados Unidos, en fin, dice por su lado. Entonces, eventualmente la solución podría ser esa, ¿no? Que en Mercosur se dé finalmente la posibilidad de que cada país negocie, lo que querría decir que el arancel común desaparecería, ¿no? Claro. Porque en este caso, pues ya cada país tendría su propia, ¿no? Y eso es algo que para
Mira, eso es a mí como peruana, fue una de las cosas que te comentaba en la pausa que más me impactó del debate, ¿no? Cuando Massa dice como algo negativo, ¿no? Que Milei quiere abrir el comercio exterior, que quiere abrir los mercados, y que eso es imposible, que es un error. El Perú abrió sus mercados en 1990. O sea, Massa me parecía de un anacronismo espantoso. Y claro, entre el anacrónico y el loco, o sea, entre el hambre y un poco de locura, bueno, nos vamos con la locura, pero eh, ¿cómo puede ser que Argentina, un país netamente exportador, o sea, le conviene abrir sus fronteras? Ellos venden cosas al mundo, son el granero del mundo, venden carne, trigo, soya, ¿no? Entonces, eh, tener una política proteccionista es suicida, El pero la han peronismo tenido en los últimos 40 es, años. es la ideología peronista, ¿no? Que es una ideología en general muy proteccionista, la han tenido hace mucho tiempo, ya desde el Perón comenzaron a ponerse trabas, en fin, a que el Estado entrara muchísimo a la economía, es la ideología peronista, ¿no? Que finalmente se ha mantenido a pesar de un presidente como Menem, que fue más bien Más liberal. bastante más liberal, pero finalmente es una cultura, ¿no? Una cultura anti-comercio, anti-libre comercio, ¿no? Y bueno, otra cosa también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Porque ellos Claro. han firmado un acuerdo, y entonces, ¿qué pasa si al final Mercosur, cada uno va por su lado, o se quiebra también? Va a ser complicado, pero nunca se sabe porque además Brasil y Argentina son grandes socios, ¿no? Son los Claro. principales socios para Argentina y Brasil. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Entonces, ahí, efectivamente, ahí se... Además, hay otras cosas que son, a ver, complicadas. Por ejemplo, Brasil tiene un control de divisas muy rígido, a diferencia nuestro. Nosotros tenemos libre tenencia de moneda extranjera, libre flotación del dólar, o esa flotación sucia, porque el BCR interviene cuando hay grandes movimientos especulativos y de esa manera, ¿Qué es por lo que eso se hace tenemos, en muchos países, por lo demás, ¿no? En muchos países sucede lo mismo, que el Banco Central interviene a veces para evitar, ¿no? claro, pero eso es la excepción. La regla es que el dólar es libre. Entonces, Claro, nosotros tenemos la economía dolarizada desde 1900, no, desde mucho antes, por supuesto, porque la gente se refugia en el dólar, pero desde 1990 y desde la Constitución del 93 tenemos derecho a tener moneda extranjera. No nos pueden quitar el derecho a tener moneda extranjera. O sea, para nosotros claro, es un derecho constitucional. Entonces, claro. los argentinos no pueden tener una cuenta de banco en moneda extranjera. Están No puede. prohibidos. Es, Entonces, cosas que son que un presidente puede hacer, porque esas son, creo yo, atribuciones del Ejecutivo, no son atribuciones, espero que no sean atribuciones del Legislativo. sí, Entonces, dolarizar la economía argentina es un procedimiento que se puede hacer muy rápidamente, no en el sentido de eliminar el peso como moneda, sino en el sentido de permitir cuentas bancarias, libre tenencia, y no tener más, tienen más de 50 tipos de cambio, que es sí. la locura absoluta, Con ¿no? cada nombre, además cada nombre, el dólar Qatar, ¿no? Para el Mundial. Dólar blue, dólar no sé qué, O todos sea, tienen nombre. Cuando los argentinos le ponen nombre a las cosas son muy divertidos, pero en general, no sé por qué el libre se llama blue, pero en fin, este, la verdad es que al final del día, nosotros tuvimos eso con el dólar book, el mercado único de cambios que no era mercado, no era único y no te daban cambio. sí, Entonces, sí, puede eso ser se, puede ser corrupción, ¿no? Puede ser una corrupción. fuente, claro, El dólar MUC era, nosotros tuvimos también estos ¿no? Entonces aranceles sí, yo creo que altísimos, altísimos con Alan García. Se acaban los aranceles, no hay impuestos a la importación. Hoy casi así, todo el arancel peruano es cero, salvo algunos productos excepcionales, pero casi así, todo es cero. Ya no hay protección sí, arancelaria, no hay salvaguardas, no hay nada. O sea, simplemente hay libre comercio. sí, sí. Es tan simple como eso. Y eso le voltea completamente la economía argentina. Ojalá que lo Así es, hagan. Yo eso va a digo, ser un poco va a ser un poco, me imagino que eso va a ser un poco la revolución. Ahora, ellos tienen que tener en cuenta en el corto plazo es que le faltan dólares, ¿no? No claro, hay dólares para importar, incluso la industria argentina que utiliza obviamente implementos que vienen de afuera, ¿no? Componentes de afuera, pues está quedando pero Francisco, si tú legalizas toda la tenencia de moneda extranjera que sin hay duda, hoy en sin Argentina, duda. al día siguiente tienes los dólares.
Argentina tiene todos sus dólares bajo el colchón. Bueno, es posible, en todo El caso. físico bajo el colchón. O sea, no Claro. tienes que desaparecer el peso, simplemente el peso se mantiene, pero mantienes la libre tenencia de moneda extranjera y no hay cambio oficial. No Claro. hay cambio oficial, el cambio es libre. Es lo que la gente decía que es. Lo interesante también es que ya anunció, ahorita acaba de anunciar, por supuesto, privatizaciones que ya se veía venir. Entonces ya anunció la privatización de la compañía petrolera, ¿no? La Ah, YPF. Después, bueno, los canales del Estado y algún otro organismo más. O sea, y eso que va a generar, obviamente, la entrada de dólares al país también, ¿no? Porque sin duda muchas empresas extranjeras van a querer participar en el proceso de privatización, como pasó en el Perú, por cierto, ¿no? Entonces, claro. eso va a ser bien interesante también observar. Es verdad, se va a liberalizar y ojalá que efectivamente, entiendo que para cualquier país es bueno tener su propia moneda, ¿no? No es la mejor solución. Ecuador recurrió al dólar como una solución desesperada por la inestabilidad que Pero a ver, tenía. Ecuador es un país mucho más Pero Argentina pequeño. es un país, Argentina es un país muy rico, es un país muy rico que no debería estar en la situación que está. Entonces, no es necesario dolarizar en el sentido de eliminar el peso, no sería en todo caso necesario, ¿no? Pero bueno, Mire, ojalá que mire, yo siempre cuento esta anécdota. Yo cuando tenía 20 años, con mi padre cruzamos toda la pampa argentina de lado a lado. O sea, este país no puede no ser rico. Es imposible. claro, Imagínense ustedes, piensen en un valle cercano a Lima que les guste, bonito, no sé, el Valle Chancay, el Valle Cañete, ¿no? Y que les diga qué sí, lindo valle. Bueno, eso multiplíquenlo por el infinito, más o menos. Eso es la así, palma argentina. Entonces, no es posible que ese país tenga 40% de pobres. En eso Milei tenía toda la razón. Es ridículo. No es posible que tú puedas manejar tan mal un país tan rico. Tiene todo. O sea, así además, es. esa pampa hacia la cordillera tiene petróleo encima, todo el petróleo que quiera. Yo he visto BIT en Argentina, BIT de primer nivel en Mendoza, con caballitos sacando petróleo al lado, en el mismo lugar. O sea, encima tienes el petróleo debajo y encima la BIT. O sea, ¿cómo no vas a ser un país rico? Así Y es. tiene un poquito más de habitantes que el Perú. O sea, nosotros tenemos 32, ellos tienen casi 38, 40. Sí, así En es. un territorio inmenso, que además está casi despoblado. O sea, tú en La Pampa no Así ves es. a nadie. Un hombre maneja pues 1000 cabezas de ganado solo porque llueve y el pasto crece, no tienes nada que hacer. O sea, ese país tiene que ser rico, no hay forma de... Por Ahí eso, sí, sí, un show de diversiones además totalmente natural. Incluso la bolsa, ¿no? Las acciones argentinas se han disparado, las acciones en Nueva York, argentinas, se han disparado. Entonces, ahí va a haber, de verdad va a haber un shock de inversiones, ¿no? La gente, muchos inversionistas van a estar solamente muy entusiasmados ante la perspectiva de privatización, de liberalización del comercio claro, hay que y ver también, qué medidas de liberalización da inmediatas y eso va a sí, significar una inversión enorme para Argentina. Y al sí, mismo tiempo tiene que cuidar lo que se cuidó en el Perú, que eso es una advertencia social bien clara. O sea, sí, en este claro, tipo de aperturas hay ganadores y hay perdedores. sí. Y tú no puedes dejar a un país en la indigencia durante un año porque la gente se te muere de hambre. Así es. Y ahí está el problema de la ideología ultralibertaria Claro. de Milei, porque claro, él no quiere intervención estatal, pero sí, pues, en un inicio vas a En un, necesitar, como tú en un decías, inicio tienes que decir, hay un programa de transición. Todo el mundo va a trabajar. Se acabaron los claro, subsidios para no claro, hacer nada, ¿no? claro, Todo el mundo va a trabajar. Eso sí está claro. Pero, digamos, te tengo que dar un tiempo para que te acomodes. claro, Sí. así ¿No? es, Y eso fue Foncodes, dio de comer en el Perú. Te tengo que dar un tiempo y luego vas a salir de la pobreza. claro, así es, La medicina es dura, pero te vas así a curar. Vas a comenzar a pagar lo que vale el agua, vas a comenzar a pagar lo que vale la electricidad, lo que vale el es, teléfono. Ya no te lo voy a regalar. Te voy a dar, y eso sí lo ha prometido en la segunda vuelta, ¿no? Educación y salud. sí, Educación y salud, que en Argentina la educación pública era muy buena, muy, muy buena, de muy buena calidad. sí, En los claro, últimos 20 años se ha deteriorado justamente por la crisis y la salud pública era de muy buena calidad también. Las dos cosas eran de buena calidad. Entonces, si tú le garantizas a la gente salud y educación, pero al mismo tiempo, o sea, dices, en el resto se acabaron los subsidios o focalizo los subsidios en esos bolsones de pobreza extrema
donde la gente no tiene que comer, y hacemos un programa así, Sí. vas a poder sacar a la gente adelante. Pero si le dices a la gente, No hay que se olvidar, no hay que acabó la olvidar- educación pública, claro, aterras a la gente, ¿no? Lógico. Ahora, no hay que olvidar que Argentina es un país federal y las regiones, las provincias tienen cierta autonomía y también hay problemas sociales a ese nivel, ¿no? Entonces, eso es algo que va a tener que negociar. Ahora, él tiene, en Argentina, el gobierno central maneja mucho de manera discrecional el dinero que envía a las provincias. Entonces va a poder negociar con ellas, o ya sabes qué, para poner un poco, intentar de alguna manera que las políticas se armonicen también por ese lado, ¿no? Entonces, eso Claro. va a ser bien interesante ver porque él no tiene no hay ningún gobernador de Milei. Hay del PRO, sí, ¿no? Pero no hay de Alianza, ¿cómo se llama? Y del otro lado va a tener una posición dura en el Congreso porque, digamos, ni con los votos de Juntos por el Cambio va a lograr mayoría No en el le da, Senado, no le da. ¿no? Sigue En siendo el diputado sí puede tener una mayoría, pero podría en tener, el Senado no. podría tener, pero hay que ver que el Partido Radical, por ejemplo, se opuso terminantemente a la alianza con Milei. Es más, se mandó por su lado, Macri y Bullrich se mandaron por su lado y generaron una especie de ruptura de Sí, el alianza frente está roto, es lo que te dicen de todos, el desarrollo. frente está roto. Pero O al sea, la final probablemente se pueda ministra Carrió encontrar ha un dicho que acuerdo, con ¿no? Milei no, pero, porque recordemos, también hay que decirlo, en el fondo todos son escisiones del peronismo. Sí, claro, claro. Todos son, Macri es una decisión del peronismo también. Otro peronismo, porque hay varios peronismos dependiendo de Como cuál, pero Perón decía eso, ¿no? Perón decía que en Argentina todos eran peronistas. claro. Bueno, es que es verdad, o sea, hay gente que me dice, el Papa es peronista. No, Bueno, sí, en un sentido muy general es peronista, pero no es que sea militante, ¿no? De algún y yo lado. diría, yo diría que sí, yo diría que sí, yo diría que sí lo es. Yo diría Que que sí lo sí es, lo es. claro, o El sea, Papa, quiero decir. Sí. en el sentido, digamos, ¿no? Pero hay, como digo, Ahora hay muchos va a peronistas. recibir a Cristina Kirchner, ahorita, va a recibir a Cristina Kirchner, ahorita, Sí, nuevo. se está yendo hoy Cristina Kirchner. Así es. Esa es otra historia. Massa, eso es algo que para un peruano es inentendible también. Massa es el actual ministro de Economía, no es el ex ministro de Economía, es el actual. Hoy día es ministro de Economía. Es decir, le han permitido ser candidato siendo ministro. Sí, Eso sí, es en el Perú inconcebible. así Si tú es. eres ministro y quieres ser candidato, tienes que renunciar 6 meses antes. Obvio, obvio. Es una O cosa sea, extraña de las normas argentinas, ¿no? Una cosa muy, muy extraña. claro, viene de una corruptela espantosa. ¿Cómo vas a poner al ministro de Economía de candidato si él maneja la economía? Y vaya que la ha manejado. Y que ha Para repartido la dinero segunda como loco. vuelta, Ha repartido dinero como loco. como Pocas veces. loco. Claro, entonces, ¿cómo vas a poner al ministro de Economía a competir en ejercicio, a competir? Va a ganar, pues. Y eso es lo extraordinario del triunfo de Milei, que con una política absolutamente populista, un desmadre de dinero, ganó Milei. Y Lo que pasa es que la además, gente está tan harta, pero tan harta de todo lo que ha pasado que eso no venía, ni siquiera la buena apreciación de Massa en el debate, que realmente estuvo mucho más profesional. Es verdad que claro, los debates no necesariamente deciden las cosas, ¿no? Pero en ese momento se habló que Argentina es un país curioso políticamente, ¿no? Tú te acuerdas que para las PASO fue una sorpresa para muchos que claro, Milei, ¿no? Era lo que tuvo. En la primera vuelta nadie imaginaba que Massa iba a llegar primero y con una claro. buena diferencia. Parecía muy extraño y ahora nadie había previsto un triunfo, porque todo el mundo decía, no, ya ganó Massa, ¿no? Claro, a mí, todos los Ya ganó analistas Massa. políticos con los que yo conversé, digamos, que son serios, me decían, no, Massa ganó ya, Milei no tiene de dónde sacar, Ah, sí. finalmente Macri es peronista, el electorado de Macri y de Bullrich se van a ir con el peronismo, no tiene de dónde sacar. Puede sacar un poquito aquí y allá, pero no tiene de dónde sacar. Y al final le ha sacado 12 puntos. Así es, así es. Es Casi que todos el los que hambre, votaron, buena parte, casi todos los que votaron por Bullrich votaron finalmente, ¿no? así es. Una cosa impresionante. Es Entonces, que el hambre es un gran motivador. ¿Ah? sí, Y si claro. tú tienes a la mitad de Argentina, porque claro, hay el 40% que sí recibe algo de subsidio del Estado, pero tienes otro 60% que no recibe nada porque no alcanza, no es La posible clase media está mantener absolutamente empobrecida. Entonces, claro. absolutamente. Es terrible.
Es Sí, terrible. Y además es una clase media que tenía, a ver, cómo decirlo, un buen vivir. O sea, la sí, clase media argentina, de las clases medias latinoamericanas, como decía un amigo mío, se daba el lujo de ir al psicólogo, ¿no? Se psicoanalizaba, la clase media, ¿no? claro, Este, comía carne, no todos los días, pero casi. Que era una de las sí, cosas que uno observaba en los 80 cuando iba a Argentina. Nosotros veníamos de unas vedas terribles, ¿no? No sí, teníamos acá carne. Y los obreros de construcción, como que para la obra, ponían claro, 3 fierritos y hacían un asadito, ahí nomás, claro, todo, o sea, sí, como cualquier día. Entonces, este país come carne todos los días, tiene proteína todos los días. No sí, hay forma que este país no sea rico, comen proteína a diario. así es. Entonces, esas pequeñas cosas se han ido perdiendo. Las últimas veces que yo he estado en Argentina con amigos, yo les decía, bueno, pero la carne acá es tan rica, y me decían, ni tanto, han matado a las mejores vacas. Entonces, claro, hay también una cosa media dramática en los argentinos, ¿no? Bien, bien de tango, bien. Pasa que eso dejó de ser muchas veces rentable, ¿no? Por todos las cortapisas y las restricciones que ponía el gobierno para exportar y O todo lo sea, demás. Mucha gente, muchos en mataderos y de industria relacionada con la carne desapareció en Argentina, en parte, ¿no? Porque hicieron simplemente no, esa le pusieron, economía o sea, atroz. el kirchnerismo le puso impuesto a la exportación. Así Tienes es. que estar loco para ponerle impuesto a la exportación. O sea, y era una cosa, ¿cómo no vas a poner impuesto a la exportación? Impuesto a la exportación. Eso no lo hace nadie. Pero Exacto. en Argentina lo hicieron. Entonces, claro, ¿cómo no vas a quebrar la economía? Claro. Es inevitable que la quiebres. Y claro, ayer veía algunas personas con más detalle. O sea, para ellos vivir en recesión es vivir la vida ordinaria los últimos 20 años. Claro. Tienen recesiones profundas cada 2 años. 12% de inflación al mes, al mes. Nosotros hemos tenido eso al año y es un drama nacional, ¿no? Hemos luchado para bajarla, estamos tratando de que esté en 6, ¿no? Al año. Ellos tienen 12 al mes. Entonces, Sí. claro, no hay forma. Ayer me decían que el dólar libre estaba en 1.000 pesos. Bueno, Y es que va a haber, probablemente, ahora sí, incluso el gobierno oficialmente va a devaluar, en principio, Milei, cuando llegue al poder, va a devaluar el dólar oficial. Bueno, ¿cuál de ellos? En todo caso, digamos, alguno de ellos, en todo caso, o ojalá todos. que eliminen todos los Va a dólares, que desaparecer. se queden con el libre y Sí, que y lo que haces es correr 3 ceros de la moneda, ¿no? Como hicimos acá, no hay otra forma, tienes que correr 3 ceros. claro, Actualmente uno en Argentina va y cambia $1.000 y sale con una mochila sí, o esos maletín carrión para poder llevar la cantidad de billetes que te dan. Es de locura. Tienes sí, que cargar los billetes, ¿no? así es, Entonces sí es la verdad, invivible. Y la mayoría de la clase media argentina, incluso clases populares, ¿no? Han aprendido a vivir paralelamente en dólares y tienen sus dólares guardados en el cajón. obvio, obvio, A la peruana, a claro, la peruana que sabemos hacerla bien, los que somos sobrevivientes de los 80. sí, Entonces, que bien lo sabíamos hacer, pero igualito sobrevives, pero claro, no es vivible. no, Lo que claro, yo creo es que Milei, para poder acercarse a los jóvenes, arranca con un discurso hiper disruptivo, lleno de groserías, lisuras, ¿no? Violento. La retórica es muy, muy, muy fuerte. En la segunda vuelta se modera completamente. ¿Cómo sí. será su gobierno? Esa es la gran pregunta. ¿Tendremos al Milei de las Lo que pasa, pre-paso lo que pasa es que o sí es una tendremos al persona. Milei de la segunda vuelta? Lo que pasa es que es una persona que yo sí creo que tiene algunos problemas de inestabilidad emocional. O sea, yo creo que Claro, más allá de las tácticas, yo sí creo que es una persona que ha mostrado algunos problemillas por ese lado. Entonces, claro, eso es lo que va a estar, habrá que estar muy vigilante. Y Macri supongo que será una fuerza de moderación, ¿no? Para, digamos, bueno, no el tema psiquiátrico, pero sí el tema de las políticas en todo caso, ¿no? Pero sí es una persona que no sabe por dónde se va a disparar. Como decía un argentino, finalmente, no, incluso antiperonista, ¿no? Decía, al final han votado por cualquier cosa, lo que sea para salir de la situación espantosa en la que están, ¿no? claro. Ah, eso es la verdad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es Milei en el gobierno y si logra controlar esos demonios que evidentemente tiene adentro, ¿no? Claro, si es consistente, digamos, todo lo que hemos conversado ahora es lo que va a pasar, un programa muy liberal de comercio exterior, liberar fronteras, un solo tipo de cambio libre, libre tenencia de moneda extranjera, va
a privatizar, evidentemente, va a reducir gasto del Estado, no va a gastar lo que no tiene. Hasta ahí sería absolutamente consistente, ¿no es cierto? El problema es que se lance a hacer cosas que no engarzan dentro de ese programa, ¿no? Entonces, eso es la falta de consistencia. Sería lo que podría poner muy nervioso al mundo inversor, al mundo de la empresa y al mundo de que invierte y que genera trabajo. Ahora, Claro. El otro tema que temen sobre Milei son, digamos, el recorte de políticas sociales. Y Milei, en su discurso más profundo, dice: voy a reducir el Estado a 8 ministerios, voy a abolir el BCR. Claro, si yo tuviera ese BCR, lo que pensaría es tener otro BCR, ¿no? Más que abolirlo, más que ponerle una bomba y volarlo, ¿no? Si yo tuviera Claro. ese BCR que ha permitido eso, por supuesto, ese BCR no le sirve a nadie, no Claro. sirve al pueblo, ¿no? Pero necesitas a alguien que te regule y te defienda la moneda. Claro, así es, así es. Esa es la historia. Claro, y ahí sí, y eso es una locura, ¿no? O sea, es verdad que es verdad que en una época en el siglo XIX no había Banco Central, no No, había Banco, el Perú todos tampoco. en el Perú tampoco, ¿no? Pero en fin, es otra época. Bueno, yo no soy economista, pero no me imagino una economía que pueda funcionar sin un Banco Central ahora, por lo menos, ¿no? Habría que Claro. ver unos No, no, libertarios. no. En el Perú, desde la misión Kremer, con Leguía tenemos Banco Central. O sea, Claro, por esa razón, porque claro, tienes que defender la moneda, ¿no? Pero esa es la principal razón de un BCR. claro, En Argentina, el BCR nunca defendió la moneda, por lo tanto no tiene razón de existir en esos términos. claro, claro, Entonces, es como cuando Jesús dice: mi reino no es de este mundo, ¿no? O sea, este mundo no significa que es de otro planeta, sino que hay que cambiar el mundo. Vamos a seguir en este mundo, pero hay que cambiar el mundo. Bueno, igual. Yo espero que mi ley diga: vamos a volar el BCR, en el sentido de que ese BCR que tiene hoy Argentina tiene que sustituirse por otro, ¿no? Bueno, en todo Entiendo que caso estuvo... no va a tener apoyo para esa medida, ¿no? Eso va a No, ser, lo veo muy complicado. No, no sé quién podría apoyar una medida así, ¿no? Entonces, ya. no, por ese lado creo que no va a funcionar mucho, ¿no? Pero, Igual el tema de la dolarización, tú no puedes cambiar el peso a dólar de un día para otro. Lo que sí puedes hacer es hacer que la gente viva en dólares. claro, Y de hecho vive en dólares. De claro, hecho vive en dólares hoy. claro, Simplemente liberalizas esa situación y dices: se mantiene el peso, pero mira, hay Panamá, por ejemplo, ¿no? Panamá vive en dólares. No tiene el dólar como moneda oficial, pero claro, vive en dólares. Todo se compra y se vende en dólares. así ¿Ya? es. Ecuador sí lo tiene de manera oficial. Perú, como el sol se ha vuelto muy fuerte, poco a poco hemos dejado de usar el dólar como patrón. Pero Sí. acuérdate, todos los 80s y 90s Esa no época, claro, hablábamos de otra cosa que no fueran dólares. incluso el sistema Entonces, sí, financiero, todo el sistema estaba en buena parte en dólares, el sistema financiero. todo. Y gracias a la solidez de la economía, finalmente ha ido retrocediendo, ¿no? Claro, el sistema financiero y nuestras transacciones, nuestra vida, Así ¿no? es. Nuestra vida ordinaria es en dólares. Hasta hoy, por el trauma de la hiperinflación, hasta hoy cualquier persona más o menos sabe cuál es el tipo de cambio del Perú. En Claro. otros países no tienen idea de cuál es el tipo de cambio de su país. Nosotros, todos los peruanos, lo primero que sabemos es cuál es el tipo de cambio: 3.7, 3.8. Siempre estamos más o menos informados de si sube, si baja, las décimas. Es información básica para sobrevivencia, y más en una recesión, ¿no? Entonces, eso también puede terminar pasando con Argentina. Bueno, si es que miran el continente, ven experiencias exitosas, ¿no? Y sí, hay que decir que, además de que Massa es el actual ministro de Economía, dicen que ha pedido licencia hasta el 10 de diciembre, o sea que ni siquiera va a ser ministro de Economía en las semanas que siguen. Massa encargó una campaña muy dura, haciendo parecer a las políticas planteadas por Milei como absolutamente enloquecidas, ¿no? Entonces, hay un comercial de unos niños que llevan pistolas al colegio, ¿no? Y se ve que el niño abre la bolsa, ¿no? Con la mochila, saca la pistola, luego la toma se va a negro y se escucha un disparo, ¿no? Esto es lo que va a pasar si eliges a Milei presidente. Creo que se les pasó la mano, pero sí hay una preocupación, digamos, de que esta liberalización incluya la venta de tus órganos, que a los niños se les entreguen pistolas y cosas que se dicen en campaña. Sí. Y por supuesto también el libro El Loco, que es impresionante,
sobre toda esta historia de los perros con Milei y el perro Sí. clonado y en fin. Hay, Eso es lo preocupante, ¿no? Es lo claro, preocupante porque efectivamente es una persona que obviamente tiene algún tipo de problema, ¿no? No sabemos cuán grave es ese problema, pero digamos, algunas muestras, algunos comportamientos te pueden indicar que de repente son problemas más complicados de lo que uno cree. Y claro, esa es la parte inquietante, ¿no? ¿Por dónde se va a disparar finalmente, ¿no? A eso se añade también, no hay que olvidar que su vicepresidenta es una persona que niega prácticamente los crímenes de la dictadura. ah, Eso sí, plantea algunos también, ¿no? O sea, en temas de derechos humanos, en fin, eso también, eso es preocupante porque además puede, ahí, si ya Argentina sabe de la grieta, si tú vas a meterte con ese tema, vas a generar una división aún mayor, ¿no? Entonces ahí le añades algo que en el Perú finalmente no se dio porque finalmente todo el mundo estaba de acuerdo que había que combatir el terrorismo, todo lo demás, ¿no? Otros temas, pero no hubo pues ese tema de lo que hay ahora en Argentina, el tema de la dictadura. Si aparece un gobierno que comienza a cuestionar lo que fue los crímenes cometidos por la dictadura, van a tener serios problemas políticos también, ¿no? Entonces, claro. eso es realmente un poco preocupante, ¿no? Bueno, y además en general tiene una agenda efectivamente conservadora, que bueno, es lo que es, pero Pero además que eso es lo curioso, o sea, lo que a mí me parece una contradicción, una inconsistencia, es que tú te declames liberal o libertario y tengas una agenda conservadora. Eso no tiene ningún sentido. O sea, sí, acá en el Perú tenemos mucha gente que dice que es liberal cuando es tremendamente conservadora, ¿no? O dice sí, que es claro, liberal y es tremendamente mercantilista, autoritaria. Un liberal es democrático per se, porque es la única forma de que todos seamos libres, ¿no es cierto? Y un claro. liberal es anticonservador por definición, por esencia. Esa era la pelea del siglo XIX, las guerras civiles entre Claro, conservadores y liberales. Esa era la pelea. Y claro, ahora se han juntado, ¿no? Se han juntado, digamos, en un mismo, digamos, ente político, si se quiere, ¿no? Es curioso, claro. ¿no? Los pensadores del siglo XIX no tenían que Incluso pelear. la palabra liberal en los Estados Unidos quiere decir de izquierda. Sí, sí. En los Estados Libra. Unidos se entiende, cuando tú dices, tú hablas de alguien liberal, hablas de alguien socialista. En los Estados Unidos. Para el resto de Europa y América, la palabra liberal quiere decir libre comercio, libres mercados, libre exportación, cero aranceles. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Baja Claro. tributación, pero eficiente, alta recuperación, Estado pequeño, pero eficiente, ágil. Eso es Ah, lo que sí, quiere decir liberal. claro. Y es exactamente lo contrario en Estados Unidos. Pero en materia de derechos, la propuesta liberal es una propuesta, eso, liberal. Derecho a la vida, por supuesto, sobre todas las cosas. O sea, la propuesta liberal cree en los derechos fundamentales, cree en el derecho de propiedad, en el derecho de herencia, en el derecho a la libre contratación, a que el Estado No, no te digamos modifique que los contratos. el tema de las armas es también es, bueno, forma parte de esa parte liberal, pero claro, eso Claro, presenta muchos problemas, efectivamente. Estamos viendo en Estados Unidos lo que produce, ¿no? claro. Una cosa Porque, atroz. mira, es que cuando los liberales hablaron de libre tenencia de armas, no pensaron en una ametralladora, ¿no? O sea, Tenía que ver con la resistencia, además tenía que ver mucho con la resistencia al al poder. autoritarismo, al poder. Eso, en ese sentido, iba el hecho que la persona pudiera tener armas para efectivamente el derecho a la insurrección. Después lo que pasa es que también hay mucho mercantilismo, o sea, hay mucho, a ver, mucho lobby, porque hay que ver que efectivamente el lobby pro armas en Estados Unidos es muy poderoso, que financian campañas. Y además es una cosa increíble que en Estados Unidos no hay limitación para el financiamiento de campañas, lo que hace que alguien se puede meter al bolsillo a un político, simplemente porque no hay Claro, límite en el dinero que le puede dar. Es una cosa es increíble en Estados Unidos. increíble. Porque dicen que si tú limitas, estás atentando contra la libertad de expresión. O sea, libertad de expresión es dar, ¿cómo se llama? Dar dinero al político. Entonces no puedes Claro. limitar. Una cosa de locos, no existe ninguna parte. Los lobbies no están bien regulados en Estados Unidos, pero en todo caso, efectivamente, o sea, los founding fathers de la independencia de Estados Unidos no pensaban en una UCI que podía No, disparar 60 tiros por minuto, y ese es todo el problema. Recargar o no recargar el arma. Si tú recargas el arma, tienes que parar, no, no puedes matar a 60 personas en un minuto. pues, Es esto, y lo que se trata es de, en el Perú, nosotros no podemos usar armas de guerra. Sí no, podemos claro, usar armas, pero no de guerra. Esa es claro. la gran diferencia.
Por eso no hay matanzas, ¿no? Así Ahora, es. regresando a Argentina, claro, la propuesta liberal, sí, efectivamente, en temas... ahora, Milei ha dicho que en cuestiones individuales él no se mete. Esa es más o menos su política. Todo lo que sea derechos individuales de la persona, cada uno decide lo que quiera. Ya está. Esa es su política. Entonces, ahí no es conservador. O No. sea, no es un... Entiendo que su vicepresidenta sí lo es, ¿ah? Por lo menos Exactamente. ella sí es conservadora. Entonces, ella podría, digamos, ir en contra de ese credo liberal, donde se va a meter probablemente, digamos, Ahora, por- ¿la vicepresidencia de Argentina es tan decorativa como la nuestra? Eso es lo que no estoy segura. No, en realidad sí, en realidad es decorativo en el sentido que lo que pasa es que Cristina Kirchner además era presidenta del Senado y además era una Claro, fuerza política por ella misma, ¿no? Pero en claro. general, salvo que le des un cargo, ¿no? Que le des un cargo en un lugar, pues no tiene mucha... No, perdón, no, me estoy equivocando, perdón. El vicepresidente lidera, ¿qué tal el error? Lidera el Senado, como en Ah, Estados olvídate. Unidos, como en Estados Estados Unidos. Unidos. Entonces sí tiene peso, ¿no? Para manejar la Claro. agenda. Ahora, la fuerza en el Senado en el Senado y en el Congreso de Milei es tan Emilio, baja 8. que no va a poder realmente tener el manejo que tenía la Kirchner cuando hasta ahora es la vicepresidenta del país, ¿no? Y por lo Claro, tanto dirigía el Senado. claro. Ahora, Macri gana con un programa de liberal también, pero se acobarda, los sindicatos lo cercan, Sí. finalmente no puede. Y hace Claro, reformas. quiso hacer una cosa gradual y eso era imposible. Aunque es verdad que en O sea, Argentina los sindicatos tienen una fuerza que Macri necesitan, fue nuestro Belaúnde, ¿verdad? de alguna Eh, manera, sí. En el Claro, no, segundo gobierno. claro. Trató de abrir los mercados, claro, pero no pudo, llegó Alan García y se mandó, ¿no es cierto?, una hiperinflación brutal, ¿no No es cierto? Ya privatizó, está. no privatizó prácticamente nada, además. No, nada. Y García estatizó, quería Claro. estatizar la banca. Reestatizó, o estatizó cosas que no habían sido estatizadas como los bancos. Claro, mientras todo el mundo estaba privatizando, él estatizaba, una cosa después se arrepintió profundamente, lo dijo, ¿no? Pero Claro. no, 15 años después dijo, no, nos equivocamos, claro. ¿No? Anunció la estatización de la banca para desmayo nacional y ahí sí nos fuimos al diablo, completitos. Pero sí, yo creo que Macri fue más como Belaúnde, alguien que quiso una apertura y no la pudo hacer. Y Milei en realidad es el equivalente a Vargas Llosa, solamente que esta vez no ganó Fujimori. Fujimori ganó con el anti-shock, no shock. ¿Te acuerdas? O sea, Sí, claro, claro, así es. Él dijo, no, dijo una no cosa y shock. hizo exactamente lo contrario, ¿no? Cuando llegó al poder le dijeron, mira, no hay forma. Y lo hizo con gran oposición del Congreso, y cuando el Congreso terminó de oponerse, los destituyó y los disolvió de un golpe de Estado. Esa fue su solución. Eso es imposible en Argentina, ¿no? Absolutamente imposible. Cálmense Ya, todos. Argentina ahora ya tiene una democracia bastante más consolidada, más hemos visto que unas elecciones además muy bien llevadas, en fin, Sí. es muy Se difícil. temía, se temía ¿no? Una reacción a lo Es Bolsonaro, raro, claro, a si lo hubiera, Keiko. claro, ya, es verdad que Milei ya se había puesto, es verdad, siguiendo ese libreto de Bolsonaro y demás, se había puesto en la perspectiva, porque él veía eventualmente que podía de repente no ganar, por lo menos unos días, unas semanas antes, y ya se había puesto en esa línea, ¿no? De hablar de fraude. O sea, otra vez el recurso de ese tipo de, digamos, de políticos, ¿no? Claro, pero al Y final del no le día, hizo falta, no le hizo falta. Eso sí, Massa reconoció anoche mismo, No, sí, apenas claro. había 80%, eran 12 puntos al Ah, que final. no había, sí, no había forma de no reconocer, o sea, era clarísimo, ¿no? Ya para qué seguir, ¿no? O sea, ya reconozco y se acabó. Claro. Entonces sí, no había nada más que discutir, pero eso alegra, porque es un buen ejemplo para los políticos peruanos, ¿no? Claro, me dicen, no, pues que la diferencia era mucha, entonces ya, claro, pero igual reconoció, ha podido irse a su casa con pataleta, no, salió, reconoció. En Eh, Chile, Massa es un acuérdate que en político Chile habían más, elecciones muy estrechas. No, te decía, en perdón, Chile habían elecciones donde habían diferencias mínimas y aún así el perdedor inmediatamente reconocía. Y encima elecciones conducidas por el Ministerio del Interior. ¿Te imaginas? Bueno, acá sería imposible, ¿no? Pero ahí por una diferencia mínima se reconocía no, inmediatamente no, la victoria del... es que Chile tiene una democracia mucho más sólida.
pese a la dictadura que ha tenido durante tantos años, pese a ello salieron con Más. una democracia. Chile siempre ha sido un país mucho más institucional que el nuestro en la historia en general, más allá. Mira, yo que me he pasado Chile. muchos años haciendo entrevistas con políticos chilenos, es otro nivel. O sea, Sí, claro. otro nivel cultural, intelectual, académico, experiencia, preparación. O sea, la política es más institucional. Acá no, acá es un adefesio. Es más, o sea, puedes comprar. Igual en Argentina, Massa es un político profesional. Claro, así es. Absolutamente profesional. Y además, como decíamos, en el debate le fue bien por eso, porque es un político profesional. Claro. Pero tal vez fue demasiado profesional y la ruptura. La gente sintió, ¿no? Es el tan profesional que intenta ocultar el desastre al que está presidiendo, ¿no? Entonces, bueno. Claro, o sea, es el ministro de Economía en ejercicio. Eso para mí es increíble. Yo pensé que era el ex ministro de Economía. No. El que hoy está en el poder. Puede ser. Primero, porque tiene disposición absoluta de recursos públicos. Y segundo, porque la economía argentina es un desastre. Entonces, ¿con qué cara te presentas a decir, miren, yo les voy a arreglar el desastre que yo les he hecho? O sea, inconcebible, ¿no? O sea, siempre más, yo le decía, Milei loco y todo, el otro es peor. Y en una segunda vuelta, eso es lo único que juega. Si el otro es peor, el otro puede ser loco, pero va a ganar. O sea, no hay forma de que no gane, ¿no? El otro es peor. Y fue manifiestamente peor, ¿no? Claro. Han podido buscar un candidato que no fuera el ministro de Economía en ejercicio, ¿no? Claro. Aunque como decíamos, también es verdad que en un momento dado parecía que ganaba Massa, ¿no? Después de la primera vuelta parecía. La mayoría de los, como decíamos, la mayoría de los analistas políticos decían, bueno, ya parece que la tiene mucho más fácil Massa. Claro, no tiene de dónde sacar Milei, pero sí tuvo de dónde sacar. Muy bien, muchísimas gracias a Francisco Belaúnde. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a la situación en Argentina. Deseamos todo lo mejor para, además, todos los argentinos que viven en el Perú y para todos los peruanos que viven en Argentina, que son muchos, que la prosperidad llegue a Argentina. Eso es lo que deseamos, de verdad, que la prosperidad llegue para todos los argentinos, que salgan de ese país tan rico, tan próspero, salga de tener 40% de pobres. No puede ser que Argentina tenga más pobres que el Perú. Eso es inconcebible, ¿no? Sí. Y que salga de esta situación muy pronto, y que puedan aspirar a tener una vida mejor y un futuro, que era lo que no tenían, un futuro. Y nosotros también, que encontremos el rumbo, ¿eh? Porque el rumbo liberal en el Perú, en el sentido económico, está perdido. Sí. Reforma tras reforma, destruida. Y con el Congreso que tiene medidas populistas, ¿no? Que Por eso, tenemos un Congreso mercantilista, autoritario y conservador. Eso es lo menos liberal. Y hay algunos que celebraban ayer el triunfo de Milei, creyendo que son liberales, están convencidos de que son liberales. Se han ido a Argentina a festejar, viva Milei. Ustedes no son liberales, son mercantilistas, autoritarios y conservadores. Es exactamente lo opuesto. Muy bien. Muy bien, gracias a Francisco Belaúnde por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que despedir. Así nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Gracias por la generosa audiencia. Chau, chau. Chau, chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.